9:14 de la noche. Bueno, martes de misterio y terror. Y estamos con la grata compañía de Rosa María Cifuentes, del exitoso programa que acabó hace un par de semanas, que era Psíquicos, un programa de Frecuencia Latina que buscaba el mejor psíquico del Perú. Y bueno, hubo un ganador, se llevó una buena cantidad de dinero, porque encontró dónde estaba enterrada la plata, ¿no es cierto? Sí, un poco bueno, de... para empezar, gracias por la invitación, chicos, saben que me encanta venir, me divierto muchísimo y los quiero mucho. Bienvenida cuando quieras acá al programa. Y nuestros chulos estaban reclamando cosas paranormales, cosas de psíquicos y todo esto, así que por eso te queríamos invitar, ¿no? Hablar un poquito también de lo que pasó en el programa, que por ahí muchos decían, pues, es la fantasía de la televisión, ¿no? Pero tú como jurado, experta en la situación, encontraste, supongo que por ahí cosas muy misteriosas, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y a la opinión pública me toca informarles un poquito de lo que se tratan los fenómenos paranormales. Lo que pasa es que el programa trataba de buscar a una persona que tenga habilidades de precognición, que es ver el pasado, videncia o clarividencia, que es ver hacia adelante. Mira, es una habilidad que realmente tiene todo cerebro. Sin embargo, existen personas que lo tienen más desarrollados. Ahora, yo quiero informar un poquito a la opinión pública de lo que se trata, porque sea un tema de cultura y de investigación, porque fácil es decir, yo no creo en eso si no estás informado. Yo siempre digo, cuando no sabes, no hables. Claro, y no opines si no has leído. Y te vas a decir, no, yo no creo en eso. Exacto, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, el estudio de los fenómenos paranormales tiene muchísimos años, ya siglos de investigación, y voy a definirlos un poquito, ¿no? Bueno, pronto voy a sacar un libro para que puedan estar informados, pero vamos a definirlos en primer lugar. La persona que tiene la capacidad de ver de manera natural, ojo, natural, y que busca hacer de su don un servicio particular, se denomina carismático. Para la Iglesia Católica reciben el nombre de carismas o carismáticos. Y en términos científicos se denominan paragnostas. Ahora, la paragnosis es la habilidad paranormal más completa de todas, que se caracteriza por poder mirar hacia el pasado, que es retrocognición, poder mirar hacia el futuro, que es predecir el futuro, poder además escuchar sonidos y tener certezas, por ejemplo, verte y saber algo sobre ti. Eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo saber si uno tiene, disculpa Chinito, cómo saber si uno tiene esa facultad? Es decir, no ver espectros, ni entes, ni entidades, o sea, es decir, fantasmas. Claro, simplemente poder predecir. Pero sencillamente adelantarte a lo que va a pasar. Yo les voy a contar un poquito a la opinión pública dos casos muy importantes en el mundo. El primero de ellos es Gerard Cruzat, o Gerard Cruzet, que lo llamaron el radar humano. Es el paragnosta más importante del siglo. Este señor era holandés, descubrió su facultad paranormal a los 4 años y ayudó por más de 30 años a resolver crímenes y encontrar cadáveres. Él descubrió su facultad paranormal cuando casi se ahoga y unos niños lo salvan. Gerard Cruzat, por ejemplo, iba a un río y decía, mete tu máquina aquí, da las coordenadas y salían los cadáveres. Podía verte y podía saber exactamente, tenía el don de leer almas, que es un carismático. Ahora, ese señor hizo de su facultad un servicio. Él actualmente tiene una clínica en Londres, ha fallecido, su hijo heredó las habilidades y tiene una clínica en Francia. Y se han hecho muchos estudios sobre su vida. Este señor ha ayudado a resolver más de 700 casos policiales, nunca cobró un sol por la ayuda que él daba. Digamos, unos crímenes sin resolver, algo así. Ese es un caso bien particular, él nació así. Otro personaje muy interesante es Osowiecki, que incluso tiene un monumento en Europa, y Osowiecki es un personaje que incluso tiene muchísima investigación porque pertenece a la revolución bolchevique. Este personaje incluso llegó a predecir su muerte, y él dijo, no encontrarán mi cadáver, y no encontraron su cadáver, y también era paragnosta. Yo estoy dando los nombres para que la gente lo pueda googlear, etcétera. Y chequee, exacto, ¿no? Y luego hay un caso muy peculiar que es americano, que fue todo un fenómeno de investigación, porque estos dos personajes que te estoy hablando, tanto Osowiecki como Cruzat, francés y ruso, heredaron las facultades paranormales de la mamá, ¿ya? Pero hay un personaje americano que fue muy famoso, que se llama Peter Urkos. Peter Urkos, por ejemplo, a él le pasó algo muy extraño. Él estaba en una reunión y se cayó de una escalera y se golpeó la cabeza. Y cuando se golpea la cabeza lo internan y le toca de compañero un X señor y lo mira y le dice, pero ¿por qué te has robado el reloj? Entonces él pide que le cambien de cuarto. Y a partir de ese entonces él desarrolla habilidades paranormales. Ojo,
el cerebro tiene múltiples habilidades. Todos somos perceptivos, todos somos intuitivos. Sin embargo, repito, hay dones que se usan para bien, hay dones que se usan para mal. Yo, por ejemplo, investigo y miro muy de lejos a los ocultistas. Un ocultista es una persona que puede escuchar, puede sentir, pero lo hace desde la perspectiva de las malas artes, de lo maligno, para ser clara. Digamos un poco de magia negra. Exacto, ¿ya? exacto. Para ponerlo ¿no? más en términos criollos. Pero realmente las personas que tienen facultades paranormales genuinas realmente buscan ayudar desde el servicio y probablemente no participarían en un programa de televisión. Ahora, no digo que estos chicos no la tienen, de hecho, el chico que ganó tenía habilidades muy interesantes, sin embargo, yo conozco otras personas que jamás participarían y tienen habilidades impresionantes, como verte y decirte, hola chino, y no te vio nunca, ¿no? Entonces, claro, como si me conociese, una cosa así. Claro, entonces, ahora, existen personas que solo sueñan y tienen sueños premonitorios, existen personas que necesitan tocar, existen personas que solo cierran los ojos y cerrando los ojos pueden saber lo que quieren y no quieren, ¿no? Que es más doloroso y todavía. Pueden ver, ¿no? Y a la pregunta que comentó Adolfo hace un rato, que era el tema el de... O sea, ahorita los que están escuchando, los chuls que están escuchando, o sea, por ahí, ¿cómo se pueden dar cuenta? Claro, obviamente porque escuchan, qué sé yo, por ahí, ¿no? Pero ¿cómo dicen, man, ya tengo esta habilidad para...? Mira, todos somos un poco perceptivos. En primer lugar, te vas a dar cuenta porque tú siempre vas a... Hay gente que tiene presentimientos, hay gente que sueña y se le cumplen los sueños. Ahora hay 3 tipos de sueños. Hay gente que tiene sueños horribles porque se manda a la borrachera el día anterior y sueña tonterías. Pero hay gente que tiene sueños premonitorios muy exactos, que es un tipo de habilidad paranormal. Fenómenos sí se denominan, ¿ok? Ya. Entonces, hay otra gente que simplemente ve y siente la energía de los demás. Dice, este señor no me gusta. Ahora, ¿qué ocurre? Que el psíquico verdadero debe entrenarse, debe estudiar muchas cosas, porque lo más difícil de ser psíquico es aprender a controlar las emociones, porque realmente es una facultad dolorosa. Porque descubrió o alguien le dijo, tú tienes esas habilidades. O das una predicción y se cumple. Y te meten un cachetón en tu casa porque lo has dicho y resulta que después de 2 años se cumple. Y tú tienes, digamos, no sé si decir habilidad, conocimiento, facilidad de reconocer a alguien que tenga alguna de estas facultades que acabas de describir. Sí. Bueno, yo soy muy, muy perceptiva. Además, leo rostros, soy numeróloga, leo gestos. Y no investigaría lo paranormal si mi vida no fuera altamente paranormal. ¿Qué significa? Eso es algo que a mí me ha pasado. Normalmente no me gusta hablar en primera persona, ni nada. Pero de 3 a 4 veces, no es un tema de sueños, me ha sucedido, voy a ponerte un ejemplo. Ya. Veo una escalera, 9 de la mañana, y me pasó con un ser muy querido. Ajá. Y digo, me viene como un flash y digo, acá se va a golpear a alguien, Ya. Pasan 8, 9, 10 horas y esa persona que quiero se va de cara y se golpea contra ese escalón. Bueno. Donde yo había visto y había sentido como una especie de dolor. Me ha pasado entre 3 o 4 veces. ¿Eso qué es? Ya, No quiero decir yo ni quiero venderle al público que yo soy un psíquico porque no. Tienes tu antenita. ¿Qué es eso? Tienes tu antenita. ¿Te parece ¿Qué es eso que me atemoriza a mí? Si la respuesta lo hacemos después del corte. Claro que sí, encantada. Genial. ¿Sí? Genial. Claro que sí. Y yo creo que los que están escuchando el programa, alguno debe de haberle pasado lo que a mí me ha sucedido. Así que si ustedes quieren esa respuesta, después de canción, la gran Rosa María Cifuentes Corre. viene hablando. Chino y Adolfo, la hora sin censura. En estudio. 7:34 de la noche, la respuesta de Rosa María Sí, a la... para los que llegaron tarde, yo le preguntaba a Rosa María que de repente lo que a veces a mí me sucede, yo no me trato de decir que tengo poderes paranormales ni que soy un psíquico ni nada, pero seguro lo que me pasa a mí o me ha pasado a mí, me sigue pasando, le pasa a mucha gente que está escuchando el programa. Es decir, he contado una de muchas con la de esta escalera. La vi, sentí como un pánico. Claro. Me llené de pánico, una escalera que veía todos los días. Lo que tú has tenido es una precognición. Exacto, y en la noche un familiar mío, alguien a quien yo amo mucho, se fue de cara, se abrió la frente en ese mismo escalón que yo vi. Por acá hay un tuiteo que me pone, oye, mi querido Adolfito Antenita, lo que tú has tenido, me pone un nombre
algo así como que es lo que le llaman el golpe. ¿Eso es cierto, Rosa María? ¿Qué es eso? Mira, la precognición es un fenómeno paranormal, es una habilidad que pueden tener algunas personas que por naturaleza son intuitivas. Einstein había estudiado fenómenos acerca del presente, el pasado y el futuro, que los calificaba como pistas de carrera, que caminan a la vez en los mismos sentidos. Entonces, es posible adelantarse al futuro. Algunas personas tienen esa habilidad, efectivamente la tienen. Yo te puedo contar anécdotas que me han pasado a mí, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me he encontrado con algún amigo muy querido y solamente se me ha ocurrido decirle cuidado con el pie, ¿por qué? No sé, y me he ido corriendo, ¿no? Y a los 2 días, no digo mucho porque si no luego se enojan. Entonces, bueno, a veces lo digo para no sentir culpa. Entonces, este amigo me llamó a los días, bueno, mis amigos personales me dicen Tabata de cariño, ¿no? Te odio, Tabata, porque me ha caído, me he cortado con un vidrio. Y yo le digo, sí, pero estás bien, ¿no? Entonces, ¿y por qué me dijiste? Bueno, porque eres una energía, entonces puedes sentirlo. Entonces, ahora, la meditación, bueno, además yo hago imposición de manos, hago reiki, que son terapias holísticas, la oración, de alguna manera despierta un poco tu sentido paranormal. Entonces, y hay una cosa bien importante, Dios siempre nos comunica las cosas, Dios siempre nos ayuda. Yo creo mucho en la angelología, mucho en los ángeles. Yo creo que todo el tiempo Dios te está mandando mensajes. Lean el libro Conversaciones con Dios y van a darse cuenta cómo Dios se puede mandar mensajes en un letrero. Tienes un Wi-Fi activado con nosotros. No existe la coincidencia, porque también hablamos de sincronismos, ¿no? Que son, yo te contaba, ¿no? Me pasó a mí hace un tiempo que viene un auto y veo un letrero con el nombre de mi sobrina. Ya. Y yo dije, Celeste, que es un nombre no es tan común, y la llamé. Y me dijo, tía, me golpeé con la puerta, ¿quién te llamó? Y yo le dije, Los Ángeles. Me llamaron Los Ángeles. Te enteraste antes, claro. Sí, pero claro, son claro. señales. O sea, Sí. digamos que, o sea, estás en cualquier sitio y de repente Por supuesto. y comienzas a ver cosas que Lo que pasa es que hay que ser observador, hay que escuchar, hay que orar. Ahora, repito, hay personas con facultades impresionantes, que para mí son los carismáticos, y un carismático es una persona que utiliza su don para servir, no para el ego, no para el comercio. Ya, claro. Entonces yo creo que la gente más importante que tiene estas facultades no comercia con ellas, y yo creo que las utiliza desde otra perspectiva, desde otra área, ¿no? Porque también está, así como la luz ve, el mal también ve, ¿no? Existe Claro. gente que también lo tiene del otro lado. Segundo ejemplo, común o no común. Dime. Una persona que significó algo en tu vida, un amigo, Ajá. una ex, una tía, un tío, no lo ves hace años, hace mucho tiempo, y un día te levantas, una mañana, de la nada comienzas a pensar en esa persona, a pensar, y piensas mucho en ella o en él, no sé, ¿Qué ¿no? ocurre? Piensas, y en la noche, en la tarde, de alguna forma sabes de él, o te llamó, te lo cruzaste, Eso es un te sincronismo. comentaron, ¿qué es eso? Eso es un sincronismo. Qué miedo, ¿qué es El eso? sincronismo es un fenómeno paranormal muy común, conocido con sincronismo o en cristiano coincidencia, que se, Sí, es una sincronización de algo, claro. caracteriza porque ocurren eventos que aparentemente no tienen una explicación lógica, pero te hacen coincidir hechos o personas por alguna razón particular. Es más, las personas tú las conoces en la vida porque te van a ayudar. Toda persona que tú conoces en la vida te da un aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? No sé, tú estás en un hospital y a este tío que no veías lo ves y justo necesitas ayuda en un hospital. Esa es una coincidencia positiva. Por ejemplo, vas manejando por un lugar y da la casualidad que esa calle por la que tú pasas está malograda y tú maldices y reniegas y dices calle de porra que está cerrada, pero no te das cuenta que de repente si cambias de ruta viene algo positivo para ti. Generalmente el sincronismo hay que verlo de una manera positiva, no de una manera negativa. entonces no renegar. No renegar. Hay gente que no Correcto. se da cuenta que con algo pasan las cosas, verlo desde el punto de vista que- positivo. O sea, digamos que puede ser. Te pongo el mismo ejemplo que has puesto, ¿no? Una calle cerrada, que es tu ruta de todos los días a Claro, Pujato. Y tú de dices- repente está cerrado, y reniegas porque es tu ruta con la que te vas, pero cambiaste de ruta y si hubiese pasado por ahí pasaba algo. Exacto, efectivamente, ¿no? O de repente tú dices, perdí un avión y ese avión se cae. ¿Me entiendes? Ya. Y fuiste tú justo el que no viajó. Entonces no existe nada por azar. Y es más, yo quería hablar de eso, ¿no? Porque hay una gente que me dice, yo no creo mucho en Dios porque hay accidentes. Yo simplemente creo que hay gente que está protegida y hay gente que no está protegida. La religión y la sexualidad son cosas sagradas, pero yo creo que la oración es el mayor escudo de protección y la fe. Entonces yo creo que tú estás en el lugar indicado o no indicado
porque en la vida hay pruebas de fe y creo que las personas están protegidas cuando están en una mayor sintonía con lo espiritual. Ajá. Me refiero a lo espiritual. Sí, A ver, ahora acá hay- preguntan Sí, dale, sobre Chino. los famosos, esta palabra, el déjà vu, ¿no? Ajá. Que mucha gente, que nos ha pasado a muchos, ¿no? Yo he estado acá, esto lo he vivido, pero lo has vivido en un sueño de repente, ¿no? Bueno, los déjà vu efectivamente son, repito, yo plenamente de acuerdo con esto, el presente, el pasado y el futuro van a la par. Entonces, algo en tu interior, tu parte premonitoria lo reconoce. Entonces tú dices, wow, yo siento que he estado aquí antes. Y efectivamente, algunos especialistas hablan de lo que se conoce como el recuerdo de la vida pasada, de la reencarnación. Ya. Hay investigadores cubanos, italianos, hay muchísimos libros al respecto de gente que recuerda casos de la vida pasada. Hubo un niño muy famoso en Cuba que le decía a su mamá, tú no eres mi mamá, yo conozco a mi mamá. Lo que pasa es que yo he muerto, pero he vuelto a nacer. Y le decía a la mamá información y le decía, yo nací en tal calle, en tal cosa, y la mamá, el chiquito presionaba tanto que la mamá se acercó a la casa. Y efectivamente, allí vivía esa familia, tenían la foto del niño fallecido, que ya físicamente no era él, pero la mamá no podía creerlo. ¿Cómo ese niño tenía contacto con su vida pasada si eso se borra, supuestamente? Bueno, pues según las investigaciones que se hicieron, porque son muchos los casos en Alemania, en Francia, este tema está estudiado al máximo. Aquí en Perú estamos en pañales y realmente la gente que lo investiga a profundidad no sale en medios de comunicación. Por eso es que yo me animo a hacerlo, porque es un grupo de personas y yo también estamos muy metidas en el tema, porque se utiliza el fenómeno paranormal para ayudar desde el servicio. Entonces a este niño se le han hecho estudios y se ha comprobado que él tiene recuerdos bien interesantes. Ahora, el tema es polémico, hay gente que va a creer, que no va a creer, pero repito, solamente va a creer el que le ha pasado. Claro. Solamente va a creer el que le ha pasado, el que lo ha vivido y el que lo ha investigado. Porque tienes que estudiar cómo sí, ¿no? Quien no estudia sobre sus facultades y sus talentos no sabe cómo usarlos. Hablando sobre el tema reencarnación, otro ejemplo práctico. A ver, vamos con ejemplos prácticos. Pero tenemos que irnos al corte. Sí, te dejo la pregunta y venimos con la respuesta. Ok, gracias. Me ha pasado y sé que le pasa a mucha gente. Estás viendo, no sé, una película de los años 20, de los años 40, de los años 50. No interesa si las imágenes son de Perú, de Estados Unidos, pero tú ves las calles, la ropa, la música, el blanco y negro, y no lo puedes explicar, pero sientes una cosa dentro como que, o sea, como que tú has estado ahí. Como si tú lo hubieses vivido. Número 2, sientes un terror de sitios a los que no vas. Es decir, Barranco y sus casas antiguas, estas casonas de techos altos. No puedes ir, no puedes verlo. Yo no puedo ir ahí. No soy barranquino de juerga porque no... Te aflige, o sea, la energía del sitio te aflige. Terror. O sea, yo veo una casona y salgo corriendo. Y no me ha pasado nada ahí. ¿Por qué ese terror? Porque en esa casa pueden existir entidades, ¿no? Que eso es lo que nos pasó grabando. Yo no, bueno, lo voy a contar ahora porque lo vio el público, ¿no? Déjalo ahí, eso está interesante. Ahí. Ahora sin censura. Chino y Adolfo, la hora sin censura. En estudio. Hoy en este martes de misterio nos acompaña Rosa María Cifuentes, una estudiosa en todo el tema psíquico, paranormal, vidente, numerología, ciencia pura, números puros. No es que la mayoría dice, es adivina, no. Ella ha estudiado, ella estudia. Ha quemado lectura pestañas. de rostros, numerología, es una ciencia. Coach, por si acaso soy escritora. La ciencia También. no se equivoca, es Siempre he escritora. estudiado. No es lo mismo alguien que... Te he enseñado, que está mi alumno, me he criado por aquí, mira. Pero te pasé. Te había hecho una pregunta a Rosa María y el chino justo mandó a corte. ¿Por qué cuando tú ves una imagen, no sé, de un documental, de una película que está ambientada hace más de 80, 90 años, a veces sientes como que conoces ese sitio, te sientes bien con esa época, te sientes a gusto como que dices, maña, o sea, yo estaba ahí en los años 40, ¿qué paja? Ahí en ¿Por qué? en ¿Qué las pasa ahí? investigaciones paranormales se habla de los recuerdos de la reencarnación. Esa es una explicación. Ujú. Sin embargo, otra explicación también es que el cerebro responde de manera alegre o con entusiasmo cuando siente que ciertos lugares le traen una identificación, una empatía. Son fenómenos químicos también, Ya. son ambas cosas. Está la paranormal y está la científica. Entonces tú podrías estar experimentando ambas cosas. Sin embargo, como te contaba de este niño en Cuba, esto fue comprobado y fue cotejado. Entonces,
Tú también puedes tener cierta afinidad con la música, recuerdos del pasado, habilidades muy extrañas. Pero repito, hay que explorarlo y hay que investigarlo. Cualquier persona que diga tengo habilidades paranormales realmente requiere un proceso de muchos años darte cuenta de qué tipo de habilidad tienes. Claro. Es un entrenamiento. Para empezar, un entrenamiento psicológico, para que puedas manejar tus emociones. Porque a la larga, la mayoría de psíquicos reales lo pasa mal. Lo pasa mal y tiene que aprender a controlar el dolor. ¿Sabes qué? Canalizar, ¿no? Aprender a manejar, vivir con desencanto. Con desencanto Ya, anticipado, claro. no es complicado. Me pasa lo mismo que Andrea acá en el Twitter. Andrea Álvarez dice, no puedo estar cerca de casas antiguas. Exacto, chócala, me pasa lo mismo. Me alejo desesperadamente porque siento que se acerca algo Ya, eso o puede alguien me ser, eso puede ser acorrala. una fobia y no necesariamente que esté sintiendo algo, pero sí existen personas que pueden ver cosas. Y yo les contaba algo que no salió en Psíquicos, pero bueno, se los cuento, ¿no? Porque se puede contar. Nosotros hicimos un programa que fue el más fuerte de todos. Mira, yo me he metido a 1000 casas encantadas de todo por hacer mis libros. ¿Dónde no me he metido? Cualquier sitio raro, ahí estoy yo. Bueno, ¿no? En eso sí soy más valiente que muchos varones, pero bueno. Entonces, resulta que nos metimos a grabar a la Loma Amarilla en Surco y llegamos a las 12 de la noche. Sí, vi ese programa. Ya, pero lo que pasa es que esto no salió al aire porque era muy complicado explicarlo, ¿no? Entonces, en un momento, la productora y el productor y el sonidista comienzan a hacer muecas y yo los veía corriendo y decía, ¿qué pasa, no? Entonces, en el break de la grabación, me dice uno de los técnicos, me dice, Rosa María, escucha, ¿no? Y bueno, yo tengo el audio en mi poder y bueno, y logramos escuchar con mucha certeza y con mucha claridad el llanto terrible, desesperado de una criatura. Ahora, en la zona donde se grabó ese programa había una piscina que estaba tapada, cercada con unas rejas, y efectivamente ahí había fallecido una criatura. Tú escuchas el audio y es nítido, la criatura gime, llora, es una cosa terrible, es un lamento, y era mientras estaba uno de los concursantes. Ni Carlos ni la concursante lo pudieron escuchar, pero el técnico sí lo pudo. El audio duró 11 minutos, la criatura lloró 11 minutos. 11, o sea, 11 minutos. digamos que lo captó algo más sensible que los micrófonos. Lo calcó algo más nítido, ¿no? Y bueno, ahora para mi libro voy a tener fotografías de entidades, esperen con paciencia un poquito. Ya, me ha costado dale. algún trabajo conseguirlas. Y bueno, y las energías que quedan impregnadas en las casas reciben nombres de desencarnados, ¿no? Pero también ocurren porque no han muerto en paz, hay que orar mucho. Y obviamente a eso agrégale que hay zonas donde la gente hace cosas incorrectas, ¿no? Brujería, tonterías, hay lugares donde entierran cosas, hay culto al mal, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tú vas a ciertos lugares y tú dices, esta casa es pesada. Me ha pasado y la eso. sientes, ¿no? Sí, claro. Y ahora otra gente tiene la habilidad Sientes de poder... que te botan. A mí me pasó que Claro, que me han dicho, esa es vete. energía condensada que se queda impregnada en las paredes y que algunas personas mucho más sensitivas que otras la pueden captar. Y no es que estás loco. Ahora, simplemente tú sientes y así es. Cuando se habla de reencarnación, la reencarnación se da después de cuántos años de haber muerto. Es decir, yo nací en los años 80, por poner un ejemplo. Nací en los 80 o en los 90, como le puede pasar a muchos de los que escuchan el programa. ¿En qué años has debido haber muerto para reencarnarte? ¿Cuántos años después se reencarna uno? Según las investigaciones, uno reencarna hasta que pule el alma. ¿Qué es eso? Hasta que pule el alma en el sentido de que hasta que logra ser una persona de luz, muy espiritual. Te elevas. Exacto, te elevas en el sentido de los valores, en la forma de pensar, porque cada vida es un aprendizaje. A veces es muy curioso, por ejemplo, cómo en una casa un padre maltrata a su propio hijo. Y tú comienzas a hacer estudios de árbol genealógico o hacen regresiones en algunos casos y quizá en una vida pasada uno maltrató al otro, ¿no? Entonces, por eso se llaman pruebas de fe. Uno tiene que ir limpiando el O camino. sea, vienes y pagas. Existe lo que se llama el karma activo, ¿no? El karma activo es que tú haces algo malo y inmediatamente existe una ley causa-efecto. Hay un efecto en este mundo, en esta realidad presente, ¿no? Por ejemplo, haces un acto de envidia, alguna cosa de maldad, el que la hace la paga. El gitano tiene un dicho bien bacán que dice, por donde pecas pagas, ¿no? Entonces, se hizo una vez, pues es un poco de broma, pero es cierto, es cierto. Una vez, haciendo unas investigaciones con unos amigos, yo le decía, oye, ¿te has dado cuenta que la mayoría de varones que tienen cáncer de próstata ha sido infiel? Y yo me moría de risa y decía, bueno, por donde pecas pagas, pues decía, claro, ¿no? Pues, entonces, y es muy curioso, hay gente que incluso ha rechazado una serie de situaciones y emociones y enfermado de artritis. De hecho, las enfermedades nacen primero con las emociones y luego se enferman los órganos.
Entonces, en el caso de los estudios de karma y reencarnación y todo lo demás, yo creo y siempre le daré de consejo a los oyentes que traten de vivir armonía, traten de vivir en luz, en oración, ¿no? Porque hoy en día el mundo light hace que la gente pierda los valores y se tuerza, ¿no? Entonces yo creo que la gente que tiene habilidades paranormales, Dios la ha puesto en el camino para guiar un poquito a los demás, empujar un poquito. Ahora que hablas de orar, o sea, a mí se me ocurre orar un Padre Nuestro, un Ave María, pero No, ¿qué tipo, dónde puedo conseguir, por ejemplo, esas oraciones que de repente, pues en un momento muy íntimo, que nadie lo puede saber? Claro. No sé, pues en mi cama me pongo a orar, pero ¿dónde consigo ese tipo de oraciones? Bueno, para empezar, depende de la religión. Yo no voy a meterme aquí con la religión de los oyentes, soy muy respetuosa, pero les digo una cosa, el mal existe y no es una iconografía de un ser con cachos y cola. El mal es una energía, el mal es un mal pensamiento, el mal es un deseo. Y luchar contra el mal no es fácil. Y cuando me refiero a oración, me refiero al agradecimiento a Dios de todo lo bueno que te pase, el pedir fuerza. No sé, cada quien tiene su forma. Yo voy mucho a la iglesia y voy mucho al Santísimo porque uno se conecta. Yo creo que hay unas oraciones de protección que son para la lucha contra el mal, ¿no? Por ejemplo, la oración de San Miguel Arcángel es sumamente poderosa. Porque tú estás haciendo algo bueno y al de abajo no le gusta y molesta, ¿no? Es la eterna lucha contra el mal. Que puede ser que tú te estés rehabilitando una enfermedad y viene un amigo a hacerte recaer. Tú, por ejemplo, estás dejando el alcohol. Y viene tu amigo y te invita. Bueno, o vas a un lugar y estás en ese lugar del accidente, pero hay gente que no lo está. Eso es la gente que está más protegida. Y para estar protegido hay que estar en armonía emocional, espiritual, hay que estar en oración. Hay dos preguntas que me gustaría hacerte, que son preguntas de los tuiteros para terminar. Rosa María Gia Díaz, a ver, pregunta corta, respuesta corta. Dice, nunca la conocí, o sea, habla de ti, Rosa María, nunca te conoció, no debe haber visto psíquicos, pero por su voz ha sentido cómo eres físicamente. Pregunta, ¿qué significa eso, esa habilidad de saber cómo eres físicamente al escucharte cuando nunca te he visto? Es un acto de precognición espontánea, ¿no? Es un acto de precognición espontánea. Ahora, por el timbre de voz, porque hay timbres de voz, el cerebro puede de alguna manera dibujar ciertas formas físicas. Eso es un estudio básicamente que se hace en los estudios de voz. Lo que muchos dicen, te imagino así. De paralenguaje, ¿no? Por ejemplo, está comprobado científicamente que las personas que tienen la voz muy ronca, muy ronca, muy ronca, eso es en Mian Xiang, en lectura rostro china, la gente que tiene voz muy ronca, no voy a poner nombres, pero si nosotros nos ponemos a ver la lista de las personas con problemas de delincuencia más altos en el Perú y que han tenido mayores escándalos mediáticos, no voy a mencionar, pero ustedes saben quién, tiene la voz ronca. ¿Sí o no? Es correcto, dice ahí atrás. ¿Qué unión hay entre la voz ronca? Lo que pasa es que la voz habla de las emociones. ¿Ya? Las personas que hablan de manera clara y cristalina son transparentes y corresponden a rostros dilatados o de rasgos más firmes. Y las personas que tienen la voz aguardientosa o muy ronca hablan de disfunciones emocionales, de problemas con la forma de pensar, con la actitud. La gente que tartamudea, por ejemplo, demasiado, nos está comunicando que hay problemas de baja autoestima. La gente que tiene voz muy, muy bajita tiene problemas para tomar decisiones. Entonces, la gente que tiene voz muy pituda, aguda, chillona. Ya, esa gente tiene problemas con el manejo de la ira y con el manejo de la frustración, no lo maneja. ¿No? Entonces, ya vendremos a hablar otro tema. Por favor, tienes que venir para hablar de eso, de los rostros, de la voz y la voz, la concordancia. De los lunares, otra que fue tan divertido. Sí, y que la gente nos mande sus fotos y tú puedas decir cómo son. Y Roberto Carlos dice, esta pregunta está buena, porque hay muchas familiares, personas que fallecen, ya nos vamos, Chino, no te preocupes, ya te vas a tu casita. Gente que fallece y hay familiares pues que les gusta quedarse con los objetos, con la ropa. Dice, Roberto Carlos dice, ¿por qué la ropa de una persona que ha fallecido puede causar tantas cosas? ¿Esto es malo? ¿Causar en qué sentido? No sé a qué se refiere. Quedarse con la ropa de un ser fallecido. Mira, yo siempre les voy a recomendar, yo suelo recomendar lo que siempre, ¿no? Recuerden a las personas que fallecieron con amor, pero si tú sientes que su ropita en casa te roba la paz, sácala. Siempre tienes que hacer lo que te dé paz emocional. Si tú sientes que la tienes que sacar, sácala. Bueno, yo para despedirme quería invitar a la opinión pública a 3 eventos, ya, para que no digan que no les invito. Número 1, apunten tuiteros. El 21 de agosto arranca mi diplomado en lectura de rostro. Para toda gente que quiere estudiar ventas, capacitación de personal. Informaciones, resurge.consultora@gmail.com o al 990-294-748. Resurge.consultora@gmail.com o al 990-294-748. Los espero, va a ser un diplomado bien bacán, de 2 meses. El día 27 de julio estoy firmando autógrafos de mis libros en el stand 104 de la feria. Y
el día 22 de noviembre, para esa gente que no maneja los amores locos, tiene problemas con la pareja, se pelea, Primo, está sin pareja, nos llaman. voy a dar un coach masivo en el Hotel Mariangola de 4 horas, 2 de pregunta, 2 de coach, que se llama Amores de estos tiempos. Amores de estos tiempos. Bueno, están invitadísimos toda la gente de estudio. Por supuesto, Ahí primera está. fila. Y las entradas van a estar en la venta en Zona Punto VIP. Ticket de Ripley. Punto Ticket de Ripley. A partir de esta semana. Esto de la lectura de rostro no es solamente para la gente que contrata personal, sino... Para profesores, terapeutas, personas que quieren aprender a negociar, comunicadores, publicistas, Oye, toda persona que quiere llevarse mejor con el género humano, Para y la quiere gente, aprender a negociar. para conocer con quién estudias, con Por quién supuesto. chambeas, quién de tu chamba te está clavando un puñal, quién te está haciendo mala fama. No, vamos así. Y no solamente para ser, eso. para ser compasivo, ¿ah? Bueno, porque sí. puedes trabajar con una persona con rasgos de rostro muy conflictivo Ajá. y al saberlo vas a saber cuidarte y saber cómo hablarle continuo. Y cuando conoces a alguien y te vas a ir, hay chicas que conocen un pata y a los 2 días ya se quieren ir a vivir con él. No saben quién es. Escucha, Vanesita. Ya se quieren ir a convivir. Estás Oye, jalado, hay que conocernos quiere ir a un tu poco casa. más Sí, antes, sí. ¿no? No, ya con- Y eso sirve. Realmente la lectura de rostro son muchos años. Bueno, a los que yo estoy armando promociones, este es el módulo 1 y 2 y espero llegar a los 18 módulos, ¿no? Que mi ideal es formar posta. ¿no? Genial. Bueno, Rosa María, Gracias, creo que ha muchas quedado gracias. clarísimo que la gente quiere saber escuchar más de ti. Sí. Tenemos que tenerte por acá para hablar un poco eso de los rostros, de las voces y Tengo todo. un blog que es cefirodelcielo.blogspot.com y tengo un fanpage, así que cuando quieran, y bueno, ya vendré por Chequen. otro tema raro aquí a Y estudio como pregunten. siempre. Gracias, Rosa María. Gracias, Nos acompañó chicos. Rosa María Cifuentes. Gracias. Muy buen programa, pero la buena noticia es que el IGNA ya tiene clases sábados y los domingos, así que ya lo sabes. Aprende inglés en el IGNA y haz tuyo el mundo. Gracias al IGNA por estar acá en el programa. Y a todos los chul de las redes sociales, sorry muchachos, se nos acabó el tiempo. Sé que hay un huevo de preguntas para Rosa María Cifuentes, pero ella va a caer por acá de repente la próxima semana para hablar ahora de los rostros. ¿Cómo La es él? próxima, ¿Cómo es no, él? en agosto salgo de viaje. En así que la agosto te próxima- vas. Sí, un ratito. Te Hay que vas, descansar, bueno. pues amigo, un rato. Está bien, Claro, vaya a tomar está sus bien. vacaciones, pero en agosto la tenemos acá programa a Rosa María Cifuentes. Nosotros nos vamos, son las 8 de la noche, hasta mañana a las 6 de la tarde. Qué rápido pasa el tiempo.